Clase en el día de hoy. Eh, bueno, de antemano pues voy a comentarles que sobre las 4 de la tarde se va a conectar el profe Rodrigo Trujillo, que es el coordinador del convenio de Tecnisistemas con la representante de la Caja de Compensación de Compensar. En ese espacio, que es más o menos de las 4 de la tarde, ustedes van a quedar con ellos dos, yo me retiraré de la sesión y pues si existe alguna instrucción de que pues deba volver, pues volveré acá a la sesión y si no, pues se daría por terminada la clase hasta ese momento. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahorita es trabajar sobre, hasta las 4 en punto sobre el tema de hoy, que pues es bien corto, pero pues es interesante pues el manejo y pues les puede servir mucho para su vida profesional y su vida laboral. El tema del día de hoy es combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia ya les muestro básicamente qué es. Permítame comparto la pantalla. Pregunto, esta mañana como me comentaron, hubo una persona que sí ha manejado temas de combinación de correspondencia. ¿En este grupo las han manejado o hasta ahorita las escuchan? Es nuevo para mí el tema. ¿Es nuevo? Igual para mí. ¿Y para Karen? También es nuevo para mí. Ah, ok, listo. Entonces yo les compartí dos archivos en el día de hoy. Les compartí un archivo de Word y un archivo de Excel. El tema de la combinación de correspondencia pues se hace sobre Word. Uno lo puede aplicar directamente pues sobre Word, utilizar la combinación de correspondencia, pero vamos a hacerlo tomando como información una base que exista o bueno, una información de unos datos que existan dentro de una hoja de cálculo que en este caso van a ser los que están pues acá presentes. Recordando un poquito, hagan de cuenta que esto es una base de datos. Al ser esto una base de datos, va a ser similar a lo que vimos con las funciones de base de datos. ¿Similar en qué sentido? En que vamos a hablar de unos encabezados, columnas o campos que con el solo hecho de yo hacer la selección sobre ellos me va a permitir a mí hacer el llamado del contenido de la información de cada registro. Permítame un momento, por favor. Tú escogiste el puesto, ¿no? Te voy a compartir. Listo. Bueno, gracias por la amable espera. Entonces, ¿qué es el tema de combinación de correspondencia? Imagínense que ustedes tienen una base de datos. En este caso es una base de datos de unos estudiantes que tienen los nombres de los estudiantes, 3 notas, un promedio y las faltas que tienen esos estudiantes. Puede ser para el caso de ustedes una serie de personas que tengan, por ejemplo, un pedido 1, un pedido 2, un pedido 3, que tengan acá cuántos pedidos han cumplido en total, entonces digamos que puede ser un porcentaje, el 80, el 90, el 70%, y cuántos son los que han pues incumplido, podría ser así. Y ustedes quieren mandarles a ellos como una carta, un requerimiento, un memorando, bueno, etcétera, etcétera, para indicar que están o no están cumpliendo con su deber o simplemente también lo pueden hacer de manera informativa, como por ejemplo tener una base de datos que tengan el nombre, el número de la cédula y pues digamos la empresa a la que pertenezca. Entonces quieren mandarles un comunicado para hacerles una Brian, invitación. Dime, se te cortó la voz. ¿se me cortó? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Permítanme un momento a ver si haciendo acá, bueno, acá ya. Voy a hacer un pequeño cambio a ver si me escuchan mejor así, ¿listo? Vale. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Creo que sí mejora un poquito. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, Entonces, bueno, este tema de combinación de correspondencia, les decía que puede ser también que ustedes tengan una base de datos, el nombre de unos clientes, el nombre de unas personas, que tengan el número de identificación de ellas y la empresa de pronto a la que pertenezcan. Supongamos que ustedes tienen una base de datos de 500 personas. Imagínense que ustedes le quieren mandar un comunicado y ese comunicado es exactamente el mismo para todos, en el cual siempre van a decir, por ejemplo, en este caso, mediante la presente es para informarle el promedio del alumno tal persona. Ese alumno, digamos, es el de acá. Y le estamos diciendo del tercer grado de tal de la institución. ¿Cómo puede ser? Mediante la presente queremos informarle a usted, señor tal persona, que identificado con número de cédula, por ejemplo, tal, con perteneciente a la empresa Z, por decirlo así. Imagínense que tengan 500 registros y quieren mandar el comunicado a las 500 personas. Tendrían que hacer 500 cartas de estas, copiarlas y pegarlas y colocar manualmente cada uno de los nombres, cada una de las cédulas, cada uno de los nombres de las empresas, en este caso, cada uno de los nombres de los alumnos, cada uno de los promedios de los alumnos y cada número de faltas de los alumnos. Entonces tendrían que hacer muchos documentos. Hacer esa gran cantidad de documentos va a significar una gran cantidad de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es automatizar, casi que parece una macro como lo que habíamos visto en las últimas dos clases, a través de la combinación de correspondencia, la aplicación o la generación de estas cartas. Pregunto, ¿hasta aquí es claro el concepto de lo que se quiere hacer? sí. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Resulta que lo primero es tener la información. ¿Listo? Una vez tengamos la información, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que este archivo vincularlo a Word. ¿Cómo hago la vinculación? Dentro de las opciones de Word aparece una que se llama correspondencia. En este apartado de correspondencia vamos a encontrar un espacio que se llama seleccionar destinatarios. Le vamos a dar clic ahí donde dice seleccionar destinatarios y le vamos a decir que use una lista que ya existe. Al darle a usar una lista existente, lo que vamos a hacer es ubicar bueno, valga la redundancia, que no sé cómo decirlo, ubicar el archivo. ¿Cuál archivo? Este que estamos trabajando, la clase 25 de Excel. Entonces van a ir a ubicar ese archivo. Yo lo voy a ubicar acá, en donde lo tengo guardado. Y le voy a decir que me lo traiga. Le digo, mire, a este archivo abrir. Ahí esperamos a que haga el cargue respectivo. Listo. Y me va a salir acá una tablita que me dice cuál es el nombre de la hoja que estoy trayendo. Estoy trayendo la hoja 1. Entonces le voy a decir aceptar. Entonces miren lo que dice acá. Bueno, ya si ustedes le dieron a aceptar, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando marcamos la opción, la primera fila de datos contiene encabezados de columna, hace referencia a que, si bien aquí no hay información ni aquí hay información, en la primera fila en que encuentre datos, esos datos se van a convertir en nuestros encabezados de columna o en nuestros campos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Le damos a aceptar. Al darle a aceptar, notemos que nos aparecen otras opciones acá de Word, en donde ya podemos generar la asignación pues, de la correspondencia. ¿Cómo va a ser esa asignación de la correspondencia? Nos vamos a ir a donde dice insertar campo calculado. Perdón, en insertar campo calculado
les va a aparecer ese concepto que hablábamos de campo. Los alumnos, la nota 1, nota 2, nota 3, promedio y faltas, que coinciden con estos datos de acá, con la primera línea que contiene datos. Entonces, cuando le damos acá en insertar campo calculado, vamos a irnos hacia la opción que dice acá, donde dice el promedio del alumno, están haciendo el llamado de la referencia al nombre del alumno. Entonces, voy a borrar lo que dice ahí de Marco Villa y le voy a decir insertar campo calculado alumno. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos bien? Sí, señor. Listo. Una vez tengamos ese campo ahí insertado, en donde dice el promedio general que el alumno obtuvo en el presente año es de, vamos a borrar ese es de por ese 7, perdón, por un campo de la correspondencia que me traiga la información del contenido del promedio. Ese campo, precisamente acá, el insertar campo, es el que se va a llamar promedio. Al yo darle insertar, me va a aparecer el encabezado de promedio que me va a hacer el llamado respectivo en su momento del encabezado que yo deseo. Luego, donde dice y el número de faltas es de 4, voy a seleccionar aquí en el 4, voy a borrarlo, me voy a ir a correspondencia y me voy a ir donde dice seleccionar destinatarios, perdón, insertar campo combinado. Y en ese insertar campo combinado vamos a seleccionar la columna o encabezado de faltas. Entonces, espero un momento a que ustedes lleguen ahí y me confirman cuando ya tengan los 3 campos insertados. ¿Ya tienen los 3 campos insertados? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, aquí en correspondencia vamos a abrir una acción que se llama vista previa de resultados. En esta vista previa de resultados, si yo le doy clic, empiezan a aparecer los nombres de las personas que hay en esta base de datos de acá. Marcos Vargas Villa con un promedio de 10,67 y 3 faltas. Entonces aquí nos aparece Marcos Vargas Villa con un promedio de 10,66666 y con 3 faltas. Esto que están en rojo los dejé para que nos diéramos cuenta de que nos aparecen las opciones. Y por acá me dice que yo me puedo desplazar a la siguiente opción, a la siguiente, 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 etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro lo que hace la combinación de correspondencia? Sí, señor. Listo. Ahora notemos lo siguiente. ¿Qué encontramos de particular cuando cambiamos de una correspondencia a otra? ¿Qué notamos de particular y quizás de diferente con respecto a esta tabla que está acá? ¿Qué notan ustedes de particular? ¿O qué creen que por presentación como que no debería ir? Los decimales. Los decimales, ¿cierto? Bueno, Ujú. dependiendo, pues por ejemplo en temas de promedio no es descabellado pues hablar de decimales, pero por ejemplo, bueno, a pesar de que no sea descabellado, no es muy presentable, valga la redundancia, presentar 10 decimales. Con 1 o 2 máximo basta la transmisión de la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esos 10 decimales vamos a dejar simplemente 2. Vamos a dejar simplemente 2. De esos 2, que vamos a dejar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la modificación
pero no desde el Word. De hecho, uno puede hacer la combinación de correspondencia desde el Word, pero pues como estamos en Excel, vamos a hacer la modificación desde el Excel. Para hacer la combinación, para hacer la modificación, nos vamos a ir acá en nuestra hoja, en nuestro libro de Word, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan qué función podemos utilizar para cambiarle el formato a un número? ¿Recuerdan que nosotros, alguien iba a hablar? Eh, no recuerdo, no me acuerdo con función, pero no era con la opción de clic derecho de mostrar los datos Sí, del número. el tema es que si yo lo hago de acá, todos están en número. Y como dentro de ello estoy sacando un promedio, ese promedio que estoy generando ahí, pues va a ser el promedio de estas notas y siempre va a quedar por debajo la cantidad, una cantidad pues determinada de decimales. Acá lo que yo hago es ocultarlos o mostrarlos, pero miren que existe toda esa cantidad de decimales. Entonces lo que yo quiero es que en lugar de que se me oculten, que solamente me queden dos decimales. Había una función, recuerdan que nosotros tratábamos de qué, perdón, que teníamos por ahí una función que utilizaba las 4 Ys para sacar el año, las 4D para sacar el día, las 4Ms para sacar el mes. ¿Sí la recuerdan? Yo recuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo cómo iniciaba la función. Listo. ¿Alguien lo recuerda de pronto? No, yo no. No. Igual texto. Muy bien. Igual texto. Ese igual texto es la función que me va a permitir a mí modificar la presentación de un número hacia un determinado formato. Resulta que aquí en el formato personalizado, por aquí están los formatos, en la parte de más abajo dice más formatos de número. En ese más formatos de número, por aquí aparecen unos que dicen personalizado. Permítame que me salí. Personalizado. Aquí vamos a encontrar diferentes formatos que podemos aplicar a nuestros números para que aparezcan de determinadas formas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la función igual texto, como ya nos los mencionaba por acá, creo que era Karen. Bueno, entonces, ¿cómo sería esa función igual texto? Lo primero es revisar el formato. ¿Cuál es el formato? El formato de los números. Esperen un momento. El formato de los números va llamado siempre con un numeral y va seguido de una coma con otro numeral. En otras palabras, permítanme por acá, voy a crear una nueva hoja, porque si lo dejo acá esta mañana me estaba generando inconvenientes innecesarios, entonces voy a dejarlo acá un momento y vamos a mirar cuál es ese formato ¿qué? De número. Entonces, si yo quiero expresar, un formato de número, tengo que colocarle numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Perdón, se me borró. Numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Esto me va a colocar a mí una cantidad de dígitos adelante que después de la coma me va a colocar dos decimales. Si yo tomo como formato un numeral, coma, numeral, 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 o sea, 3 numerales, me va a tomar 3 decimales y así sucesivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta hoja, a esta columna de promedio que está acá,
el resultado de ese promedio, el resultado de ese promedio le voy a aplicar un determinado formato. Entonces, antes de la función promedio voy a llamar a la función texto, en donde el valor va a ser el resultado de esa función promedio. Punto y coma. Cuando obtenga el resultado, el formato se lo tengo que dar entre comillas. Entonces, aperturo comillas y le digo numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Cierro las comillas y cierro el paréntesis y termina ahí mi función texto. La dejo un momento ahí para que la tomen. Y miren que visualmente no cambia mayor cosa, pero recuerden que esa función texto se convierte en un texto. Miren que yo intento acá hacer la modificación de los decimales y no me lo deja, porque en estos momentos eso es un texto. Yo me desplazo hacia abajo para autocompletar el resto de la información. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en nuestra hoja de Word, permítanme, voy a verificar algo porque esta mañana estaba generando un inconveniente. Voy a revisar promedio, Listo. Entonces, aunque no debería, pero la verdad estuve mirando y no encuentro la razón de por qué me está generando este error. Porque si yo hago la modificación en estos momentos, yo debería inmediatamente acá el Word mostrarme dentro de la lista de destinatarios. Esa lista de destinatarios son a las personas a las cuales se va a enviar la combinación de correspondencia. Cuando yo accedo ahí me va a mostrar una vista previa de los resultados. Y noten que el promedio me lo está trayendo como 0. Eso debido a que estoy utilizando la función texto. Ok, miren que acá le di un momento de edición y me lo solucionó. Pero ¿cuál era la solución que yo les iba a plantear? Hagamos una cosa, creo que esto resolvió el inconveniente. Vamos a irnos a editar lista de destinatarios. Confírmenme si en el promedio a ustedes les sale 0. Sí, señora, me sale 0. A todos les salen 0, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entrando ahí en esa lista de destinatarios vamos a seleccionar el origen de los datos. En ese origen de los datos le vamos a dar edición y nos va a decir que ese proceso se está ejecutando por otro, bueno, el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo ejecutado por otro, es decir, porque tenemos el archivo abierto como tal. Les va a mostrar ese mensaje de error y le van a dar a aceptar. Con ello, por favor, verifiquen si el promedio se les modificó. Si no se les modificó, por favor, me lo indican. Sí, se modificó. Listo. Eso solucionó el error. ¿Cuál era la alternativa que yo les iba a generar? Bueno, les iba a comentar a ustedes. Que cerráramos el documento y lo volviéramos a abrir para hacer el llamado nuevamente a la información. Que de nuevo les digo, no debería hacerlo porque pues yo siempre lo he trabajado así, no tiene pues inconvenientes. Pero bueno, aquí la solución sería irnos allá, irnos a la edición y con eso pues se nos actualizan los valores. Entonces yo le digo aceptar. Ahora en la combinación de correspondencia notemos que nos aparecen con 2 decimales
todos los estudiantes. Pero notemos en particular qué ocurre con el estudiante Manuel Aguilar Sánchez. ¿Qué notan de raro en el promedio? Y miren por acá, lo voy a abrir acá, y ustedes me dicen qué notan de raro en el promedio. Que tiene una coma, pero no tiene números después de la coma. Que no tiene números después de la coma. Correcto. Ahora, ¿qué creen ustedes que sería una mejor presentación? Pues eso va a generar, o eso va, digamos, a depender de la presentación, y asimismo pues se puede utilizar una determinada función u otra, o una determinada estructura en Excel para mostrar la presentación. ¿Creen que queda mejor 13,00 o simplemente dejarle el 13? Dejar el 13. Sí, Para yo mí, creo. para mí sería dejar el 13 también. Pero pues si quieren seguir la rúbrica de que todos queden con 13,00, pues lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar ese 13 en Excel, este de acá. Y no solamente ese 13, vamos a hacer la modificación en todas las celdas, de manera que si hay alguna nota que sea, por ejemplo, 14 como tal, no vaya a quedar con un 14, con un 14 solito. Entonces, resulta que yo quiero, o bueno, yo deseo más que todo, que en el caso de que el número sea como tal 14, es decir, que sea entero, me aparezca como tal 14 y no 14, y que en los que sean decimales me aparezca como tal con decimales. Tengo dos opciones de respuesta. ¿Dentro de qué función podría colocar que me quede una opción y la otra opción de respuesta? ¿Cuál se imaginan ustedes? Yo pienso que puede ser o igual y o igual sí. No, mentira. Igual y, no, igual y, sí. Algo así. Yo me quedo con una de las dos que tú dijiste, pero no con el igual y. Me quedo con el igual sí. Porque yo le puedo decir que si encuentra una coma al final, me quite esa coma. Y si no y de lo contrario, pues que me lo deje tal y cual como un decimal. ¿Sí me hago entender a lo que me refiero? Sí sé yo. Listo. Pero miren que ustedes ya tenían más o menos idea de cómo transmitirlo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a transmitir la función, sí, permítame 20 segundos. Ok. Listo. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que a esto, vamos a hacerlo por partes. Vamos a decir una función sí. ¿Cuál va a ser la función sí? Este es el resultado de texto con promedio. Le voy a decir que si ese resultado encuentra una coma al final, ¿cómo hago para decir que me extraiga esa coma al final? ¿Con qué función? ¿Qué función cree que voy a utilizar para extraer el carácter de la coma? Una función de texto que me permita extraer esa coma. Que está, ¿en dónde se encuentra la coma? Si hablamos de lateralidad, Sería como igual izquierda. la- me voy por ahí, creo que Eduardo era el que iba a decir algo. Creo que es igual derecha, ¿no? Igual derecha. Entonces, ¿cómo va a ser la transmisión de esa función? Sí, va a ser de la siguiente manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a decirle que sí, un momento, vamos a decirle que sí ese resultado, bueno, mejor dicho, que si de ese resultado la parte derecha, sacando un carácter, es decir, por ejemplo, miremos en el 13 con 13 coma, si la derecha de ese resultado de un solo carácter, o sea, el primer carácter de la derecha es este de acá, una coma, si eso es igual a una coma, entonces lo que voy a hacer es que el formato me lo cambie, que ya no sea un texto promedio con, es decir, que no sea el promedio de esto en el formato numeral, numeral, coma, numeral, numeral, sino que sea en el formato numeral, numeral. Y de lo contrario, punto y coma, de lo contrario que sea ese formato numeral, numeral. Le damos enter y revisamos acá un momento. Vamos a ver la función punto a punto. Vamos a decirle, mire, si derecha, es decir, el valor de la derecha, ¿de quién? Del promedio C4 a E4 en el formato numeral, numeral, extrayendo el primer carácter de esa derecha, llega a ser una coma, como el caso de 13 coma, o sea, si encuentra una coma en el primer carácter de la derecha, lo que quiero mostrar, lo que me va a mostrar es el promedio de C4 a E4, pero con el formato numeral, numeral, es decir, sin la coma, o en otras palabras, en valor entero. Si eso no se llega a cumplir, que la forma en que me lo presente sea como lo teníamos originalmente, con un numeral, numeral, coma, numeral, numeral. ¿Cuándo no se cumple esta condición? Cuando no es 13, sino es 13,01, 02, 67, como en todos estos casos, 67, 33, 67, 33, etcétera, etcétera. Por tal razón, cuando yo me desplazo hacia abajo, a mí me va a quedar la información acá corregida. Y si yo me voy, antes de seguir, y si yo me voy a la combinación de correspondencia, ¿se logró? Si yo me voy a la combinación de correspondencia, me indican por favor si se logró o no se logró. Si lograron o no lograron hacer esa función que acabamos de colocar hace un momento. Yo tuve un error, Brian, no sé si te puedo compartir pantalla, porque desde que actualicé al formato de número, numeral, numeral, coma, numeral, numeral, ¿Sí? ¿No te al deja? darle a actualizar, no me está saliendo ahora el promedio en cero. Dale, No, muéstrame y lo miramos. Comparte, por favor. Ah, le está saliendo Entonces, el cero en la correspondencia. entonces, y así con todos los resultados. Entonces Y apliqué, cambio, váyase a editar destinatario ajá, y dele ahí donde dice clase 25 Excel. Dele edición ahí, aceptar. Ya. ok. De nuevo les digo, no debería ser así. Él debería corregir de una vez. Pero no sé si tenga que ver algo con compatibilidad de versiones o cosas así, pero
se me hace extraño. Pero por Ok. lo que vi ahorita, así lo podemos solucionar. Listo. Y con la fórmula, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ya la voy a aplicar. Sí, condicional con derecha, ¿no? Sí, ya se la muestro. Hola Camilo, hola Laura, ¿cómo están? Uy, te escucho súper lejos, Laura. Hola Brian, Hola Camilo, disculpa, me saltó la liebre. no me preocupen. Cualquier cosa, 11. Yo les digo la dirección. No, vale. Enteras. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Estamos viendo combinación de correspondencia. Esa combinación de correspondencia, les decía así rápidamente para contextualizarnos, es lo siguiente. Nosotros tenemos una información. Esa información nosotros queremos, por ejemplo, eh, hacer una carta y esa misma carta se la vamos a enviar, en este caso, a 8 personas. Pero imagínense que no son 8, sino son 500 personas. Y resulta que la carta tiene los mismos datos. Lo único que cambio es, en este caso, el nombre, el promedio de unos alumnos y las fallas de unos alumnos. Entonces, en lugar de copiar y pegar 500 cartas, si son 500 datos, y colocar manualmente cada uno de los datos de las personas, pues vamos a hacer la combinación, vamos a hacer algo que se llama combinación de correspondencia, de tal manera que la información me la traiga aquí al Word de manera automática. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hasta ahora hemos hecho lo siguiente. Aquí tenemos los datos. Estos datos van a funcionar como quién, como esto como encabezado en el archivo, en la primera fila donde encuentre información, van a ser encabezados. Y todo lo que esté abajo va a ser el contenido de esos encabezados. Entonces, aquí en Word nos vamos a ir a correspondencia. Y en correspondencia van a ubicar donde dice seleccionar destinatarios. Me confirman si van por ahí. Sí, señor. Sí, correcto. Listo. Seleccionar destinatarios. En donde dice usar una lista existente le vamos a dar clic. Se va a abrir la ventana de acá de diálogo de tal manera que vamos a ubicar el archivo de Excel del cual estamos trayendo la información. En este caso es el archivo de Excel de la clase del día de hoy, que es clase 25. Entonces, ubicamos la ruta de ese archivo y le damos clic y le damos abrir. Una vez lo tenemos abierto, se nos despliegan otras opciones acá en la correspondencia. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Camilo también, ¿sí? Sí, correcto. Listo. Entonces, aquí nos va a aparecer un cuadrito que nos dice insertar campo combinado. Ustedes deben tener acá algo como, creo que es la primera persona es no me acuerdo, Marcos Villa o algo así, creo que es alguien así que se llama. Esa persona, Marcos Vargas Villa. Esa primera persona que ustedes tienen ahí, van a borrarla, van a borrar el apartado por acá donde dice un promedio, creo que era un 7 que decía, y el número de faltas que es 4, creo que era 3, lo van a borrar. Esos 3 campos son los que, digamos, van a variar en cada carta, o sea, la estructura de la carta para todos es lo mismo, pero de nuevo, como vamos a hacer 500 cartas, la idea no es, bueno, en este caso solamente 11, pero la idea no es copiar y pegar y colocar los datos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde dice alumno, donde borramos ese Marcos Villa, nos vamos a ir donde dice insertar campo combinado. Y ahí van a aparecer los campos o encabezados de esta base de datos de acá.
Entonces yo voy a insertar el de alumno, lo inserto acá. Aquí abajo en el promedio, insertar campo combinado e insertamos promedio. Y por acá abajo insertamos el que dice faltas. A ustedes les debe salir, por el momento les debe salir algo como así, alumno, el otro que es promedio y el otro con las mismas operadores de comparación les va a aparecer. Hasta ahí van, ¿cierto? Sí, señora, sí, parece. Listo. Para que les salgan los nombres, yo acá se los resalté es para que lo viéramos. Para que les salgan los nombres, van a darle a donde dice vista previa. De acá, vista previa. Esa vista previa me va a generar que yo me pueda desplazar por los campos de los nombres. Hasta ahí lo lograron, ¿cierto? ¿Sí vamos bien todos ahí? Sí, correcto. Listo. ¿Laura también? Sí, profe. Pues es que yo hace rato no estoy porque tenía, o sea, me cambiaron de horario, entonces se me cruzaba con el trabajo. Pero Ah, ok. pues sí, no hay problema. Listo. De ahí estoy poniendo atención, igual he mirado algunas clases y me he adelantado. Ah, listo. Bueno, y sobre eso hago acá una pausa porque se los comenté ya a los primeros compañeros. Ahorita en unos 10 minutos, sobre las 4 de la tarde, va a llegar el profe Rodrigo Trujillo, quien es el coordinador de Tecnisistemas, y una representante de la caja de compensación de Compensar. En ese momento yo me he de retirar. Si ellos logran terminar con ustedes antes de las 4:30, yo retomo, terminamos la actividad y si no nos veríamos hasta el día de mañana, ¿listo? Bueno, sí, señor. Y otra cosa que les voy a pedir, por favor, descarguen o al menos tengan preparado una aplicación si usan el teléfono que se llama Kahoot. No sé si la han escuchado para mañana. Listo. Sí, señor. ¿Sí la han escuchado? Sí, señor. Señor. Listo. Entonces, eso para el día de mañana. Y las actividades, esto las publiqué unos minutos antes, que eran las que estaban literalmente pendientes. El cuestionario, que no es muy largo, y la macro, que no es muy largo. Y para hoy, pues la actividad va a ser de combinación de correspondencia, pero pues voy a dejar la fecha de mañana para que lo entreguemos, que tampoco es muy largo. Lo de mañana va a ser una actividad final, una actividad como una prueba diagnóstica, pero final, no diagnóstica, sino como una prueba pues final para ver cuál fue el grado de avance desde el inicio hasta la terminación del curso. ¿Listo? Eso de manera informativa a todos. Entonces, vamos por acá. Ya a todos nos aparecen los nombres. Y ahí, eh, bueno, gracias también a los muchachos por darle la espera a sus compañeros. Entonces, estamos por acá. Entonces, ¿dentro de qué? Dentro de la hoja de Excel habíamos comentado, voy a dejar esto acá como está, como un promedio. Un promedio de acá hasta acá. A ustedes les debe aparecer con 2 decimales. Les debe aparecer la información tal y como está. Entonces, cuando yo estoy acá en mi combinación de correspondencia, les aparecen todos estos decimales a ustedes. Entonces yo les decía que por temas de presentación, pues no es como muy recomendable decir que un estudiante tuvo un promedio de 14,66666, sino que simplemente uno debe presentar uno o máximo 2 decimales. Entonces lo que vamos a hacer es que quede en el Word, queden 2 decimales en lugar de esos 6, 7 que aparecen más o menos ahí. ¿Cómo hacerlo? Yo les decía que hay que ubicar una función que me cambie el formato de los números.
porque miren que acá yo lo tengo presentado en dos decimales. Ustedes dirían, no, pues entonces ocultemos los decimales o aumentémoslos. Lo que pasa es que por más de que los ocultemos o los aumentemos, por debajo él va a seguir trayendo la cantidad de decimales que encuentre o que coincida con ese promedio. Entonces, ¿qué toca hacer? Ubicar la función que me permite cambiar el formato, un valor a un determinado valor a un determinado formato, especialmente números a determinados formatos. Esa función es la función texto. Entonces yo les decía, coloquemos texto al principio a ese valor que va a resultar, o sea, el 12 o 13,66667, porque ese va a ser el nombre como tal, el valor que va a tener el resultado, sino que yo le puedo decir presénteme 2, 3, 4, 5 decimales, y en vez de que me presente todos esos decimales, cámbieme eso, punto y coma, a un formato. Para colocar un formato lo tengo que colocar entre comillas, a un formato que sea numeral, numeral, coma, numeral, numeral. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener los dos números y acá van a tener dos decimales. Cierro aquí el numeral y le doy Enter. Me faltó cerrar ahí el paréntesis, pero bueno. Y yo les decía, bueno, aquí quedó esto. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Ahí vamos todos, bueno, especialmente Camilo. Sí, correcto. ¿Listo? Brian, una pregunta. Cuando yo no lo hacía, o sea, esta función no la sabía desde Excel, la hacía desde Word, donde hay una opción para meter en qué formato me lo entregue. ¿Que en donde hay una opción en Word para entregar ese formato? Si te pasas a Word y te pones sobre el 1067, por ejemplo, Sí. clic derecho y allá en la parte de abajo donde dice activar o desactivar códigos de campos, ahí después de donde dice promedio, uno le da raya inclinada hacia atrás y dependiendo de lo que quiera es numeral o arroba o otra cosa, no me acuerdo ahorita qué es. Entonces dependiendo de eso tiene un código para número de largo de decimales o formato de fecha o de hora o cosas así por el estilo. Raya inclinada es esta, ¿cierto? Sí, El slash inverso. correcto. Y posterior a eso entonces va o un hash o un numeral o un arroba o creo que es el símbolo de pesos, a la tercera sí no me acuerdo bien. Pero es básicamente para decirle a Muéstrame. Excel, pues o sea, Word que lo haga en ese formato. Que lo hagan en ese formato. No conozco tampoco los formatos como tal de Word. No los conozco todos, porque son también varios. Pero sí sé que hay esas alternativas. Tampoco recuerdo, para ser sincero, cuál hace arroba, cuál hace pesos. Me imaginaría que pesos pues hace pesos, porque no lo he usado casi desde Word. Lo he usado más que todo desde Excel, la combinación de correspondencia. Pero es más o menos lo mismo a lo que estamos hablando. ¿Qué podría hacer uno? Pues buscar el formato que me adapte, que me adapte a lo que necesitemos en la combinación de correspondencia. Lo podemos buscar pues literalmente a través de internet cuál es ese formato que coincide con lo que vamos a hacer y lo copiamos tal y como usted lo indica. Sería la alternativa. Yo lo que estoy haciendo acá pues lo estoy haciendo desde Excel. Sí, creo que esta opción desde Excel es mucho más fácil. De pronto porque está uno más acostumbrado al manejo de Excel que a Word. Es que en Word uno por lo regular solamente digita y casi como que no revisa las opciones. Entonces uno como que está más familiarizado con Excel. Creería yo que es por eso. Pues yo me siento más cómodo con Excel, porque creo que es más parte de la vida cotidiana. Entonces, pues por acá retomando, les decía que está la función texto, que era la que nos permitía cambiar el formato. Nosotros la habíamos visto así un poco por encima cuando queríamos colocar, por ejemplo, tomábamos una fecha y le decíamos las 4D, y las 4D nos sacaba el día. Si le colocábamos las 2D nos sacaba el día, pero abreviado. Si sacábamos las 4Y nos sacaba el año, las 2Y nos sacaba el año, pero abreviado. Y así. Entonces, ¿cuál era el tema con esto? Yo les decía que es que desde ese día yo les decía, formatos hay muchos.
Por eso es difícil a veces no recordar los formatos. Porque si uno se va acá a los formatos y dice más formatos de número, por acá en el apartado personalizado, mire, todos estos son formatos que se pueden presentar. Los números con un color determinado, con una estructura de día, mes y año, con unas horas si tengan AM o PM, o horas con segundos. Entonces son varios formatos. Entonces yo por lo regular lo que hago es remitirme a los personalizados y tratar de mirar cuál es el más parecido al que yo quiero. Entender de pronto que sí, que el numeral es para colocar un formato en número. Si es un formato de hora, pues lleva como su nomenclatura de HH, MM, hora, minuto, segundo, separados por 2 puntos. Pero pues uno puede ir eligiendo la nomenclatura. Creo que acá llegó la coordinadora de compensar. Listo. Entonces, me voy a retirar un momento. Buenas tardes al profe Rodrigo y buenas tardes a la señorita Carmen. Buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? Con su permiso. Profe, Bien, muchas gracias. gracias. Gracias.